Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En este día, como siempre, estamos reflexionando algo sobre la palabra del Señor. Emma, ¿sobre qué vamos a tratar hoy? ¿Cuál va a ser nuestro tema principal en este día de nuestro programa Aprendiendo con Jesús? La segunda parte de la celebración de la comunión. Muy bien, la segunda partecita, queridos niños. La vez pasada estuvimos viendo sobre los ritos iniciales. Hoy vamos a seguir sobre esa segunda partecita de lo que nos dice la palabra de Dios, es decir, la parte litúrgica, la escucha de la palabra de Dios. Queridos niños, les voy a decir, y ustedes me van a repetir, querida Emma y querida Luján, cómo se divide la misa. La misa se divide en dos partes: la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Emma, ¿cómo se divide la misa? La liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Muy bien. Querida Luján, ¿cómo se divide la misa? La liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Muy bien. Y hoy nosotros, queridos niños, vamos a aprender sobre la liturgia de la palabra. Queremos saber en qué consiste. Pero antes de eso, queridos niños, vamos a escuchar, como siempre, desde la Biblia, justamente la liturgia de la palabra, Dios que nos habla a través de su evangelio. Vamos a escuchar a nuestra amiguita que siempre nos trae la palabra de Dios y nos entusiasma, nos anima entonces para vivir lo que Él nos enseña. Lectura de la carta a los Hebreos. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, te alabamos, Señor. Esa es la liturgia de la palabra, es decir, que nosotros alabamos la palabra, lo tomamos en serio y desde ahora, queridos niños, queremos comenzar a ser niños buenos y hacer bien las cosas. Vamos entonces ahora enseguida, queridos niños, a saber algo más de esta liturgia de la palabra. No cambien nuestro canal, no nos dejen solitos, porque volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Id pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
hasta el fin del mundo. Eso es. Jesús quiso quedarse con forma de pan dentro del sagrario hasta el fin del mundo. Eso significa que se quedó para siempre. Pues claro. ¿Queréis aprender una oración muy bonita para rezarla frente al sagrario? Vosotros en casa también podéis rezarla. Solo tenéis que leer la pantalla. Muy bien, vayamos a un banco frente al sagrario. Fijaos, esta oración la rezaban los pastorcitos de Fátima, Lucía, Jacinta y Francisco muchas veces al día. ¿Y sirve para adorar a Jesús en el sagrario? Eso es. ¡Vaya! Juntamos las manos así. Ahora nos santiguamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y ahora repetid conmigo. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, no os aman. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sor Lucía, Dime, Cristín. esta oración le gusta mucho a Jesús que está en el sagrario, ¿verdad? ¿Eso es? Jesús, yo sé que estás presente en el sagrario esperando a que venga a visitarte. Te pido que nunca me separe de ti. Amén. Nuestra Madre la Iglesia desde siempre nos enseña el camino hacia el cielo, porque esa es nuestra meta. Todos los santos, todas las costumbres son un gran tesoro que lo guarda la Iglesia. Nuestra fe católica. Tío, ¿a que no sabes qué? ¿Qué de qué? Mira, ¿Qué es eso? una bola cósmica. Me la han regalado por mi comunión. Pero... Es una bola. Eso ya lo veo. Una bola que proyecta el universo en el techo de la habitación. ¡Mola! Sí, y puedes ver las estrellas, la luna, las galaxias. ¡Es la bomba! Ya te digo, ¿cuándo la probamos? ¿Puedo dormir hoy en tu casa? Imposible, mis padres se van a una cena y hoy duermo en casa de mi abuela. No hay problema, te invito a dormir en mi casa. Mamá, ¿puede invitar a Joseph a dormir esta noche? Es que queremos probar un juguete nuevo que le han regalado por su comunión y... Claro, cariño. Sí, ¿no vas a ponerme ninguna pega? Sí, solo te pido una cosa. Me parece que no me va a gustar. Ordena y limpia tu habitación antes. No querrás que Joseph vea todo como está ahora, que da miedo. Lo sabía que había truco. Oye, vas a hacer la primera comunión y ya eres mayor para ayudar un poco en casa. Empezando por tu dormitorio, que parece una leonera. Vale. Hola, chicos. Hola, Padre Luis. Enrique me va a invitar a dormir a su casa hoy. ¿Te ha dejado tu madre? Sí, pero tengo que ordenar y limpiar mi habitación antes de que vengas. Ni que fueras el presidente del gobierno. ¿Sabéis? Lo mismo pasa en la comunión. ¿Qué tiene que ver la comunión con limpiar mi dormitorio? Pues que en la comunión recibimos a Jesús en nuestro cuerpo y en nuestra alma. Nuestra alma no se ve, pero existe, ¿verdad? Sí, y por eso vamos vestidos elegantemente y con el alma limpia. A ver, entiendo que debamos ir limpios y bien vestidos, eso es lógico. Es el día de nuestra primera comunión, ¿vale? Pero no entiendo lo de limpiar el alma. Si el alma no se ve, ¿cómo podemos limpiarla? Con una buena confesión. Ya, en mi colegio nos están preparando para la primera confesión y a mí me da un poco de miedo eso de decir al sacerdote todos mis pecados. Verás, Joseph, en el momento de la confesión, el sacerdote actúa y habla en nombre de Jesús, y cuando te da la absolución, es Jesús mismo quien te perdona tus pecados. En la confesión, el sacerdote te ayudará a hacer una buena confesión. No debes tener miedo ni vergüenza porque Jesús te quiere mucho y siempre te perdona si te arrepientes y confiesas tus pecados. Bueno, os espero esta tarde en la iglesia para hacer la primera confesión. Veréis cómo es muy fácil y os dará mucha alegría. Bueno, chicos, vamos a prepararnos para hacer una buena primera confesión. Yo leeré algunas preguntas y vosotros pensáis, ¿de acuerdo? De acuerdo. A esto se le llama examen de conciencia.
No me gustan los exámenes. Pero aquí no nos califican, solo sirve para ayudarnos a pensar en los pecados que hemos cometido contra Dios y el prójimo. ¿He obedecido a mis padres con prontitud? Vaya, ya sé la respuesta a esa pregunta. Enrique, ven, que ya está la cena preparada. No puedo, estoy terminando de escribir un artículo para el periódico. Pues acábalo luego, te estamos esperando. No, empezad sin mí, ya bajaré. Pues ha dado de lleno. Tío, no hay que comentar las preguntas. Limítate a pensar y ya está. Vale. Veamos, la siguiente pregunta es... ¿Me he peleado o he insultado a alguien? A ver, chicos, ¿quién me dice cómo se calcula el área de un triángulo rectángulo? ¿Eso qué es? Ya ha levantado la mano el listo. A ver, Joseph. Base por altura partido por 2. Perfecto. Te crees muy listo, ¿eh? Vaya, vaya. El más listo de la clase, ¿no? Sí, y tú eres un ignorante. Vaya. Bueno, la siguiente pregunta es... ¿He sentido envidia de alguien? Hola, Eva. Hola, Laura. Mira lo que me han regalado. Se llama Chispa. ¿Te han regalado un perro? Sí, es una perrita muy cariñosa. Vaya, yo siempre he querido tener un perro, pero mi madre no quiere animales en casa. Es una pasada. Me encanta. Ya. ¿Quieres acariciarla? No, mejor no. Hola, Eva. ¿Pero qué te pasa, cariño? A Laura le han regalado un perrito. Entiendo. ¿Sabes cuánto tiempo llevo pidiéndote un perrito? Estás triste porque tú no tienes uno. Sí, a ella le han regalado un perrito precioso y a mí no. Pues disfruta del perrito con Laura. Id a pasear juntas. No puedo disfrutar con Chispa porque no es mía. Vaya, ahora entiendo qué es tener envidia. Está bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Me he aprovechado de alguien en beneficio propio? Joseph, ¿cómo nos organizaremos para hacer el trabajo de historia? Vale, pues tú escribes los temas y yo el resumen. Pero escribir los temas es lo más largo y complicado. ¿Quieres hacer el trabajo conmigo, sí o no? Sí, pero ¿por qué tengo que hacer yo la parte más larga? Porque yo te lo ordeno. Vale, pero no es justo. Vaya, ahora me da mucha vergüenza. Shh, calla. ¿No decías que no hay que comentar nada, solo pensar? Está bien, vayamos con la siguiente pregunta. ¿He mentido alguna vez? Hola, mamá, ya he llegado del colegio. Hola, Enrique. ¿Cómo ha ido el examen? Pues ha ido bien. Me alegro, cariño. Pero si tienes un suspenso. Shh, calla, ¿quieres que me castiguen? Enrique ha mentido. Ha mentido. Vale, loro chivato, como sigas así, esta noche vas a dormir en la calle. Vaya, ahora me arrepiento. Al confesarnos, Jesús se olvida de nuestros pecados. Nuestras faltas desaparecen porque el castigo que merecemos por ellas ya ha sido pagado por Jesús en la cruz. Cuando el sacerdote dice, yo te absuelvo de tus pecados, es el mismo Jesús quien lo dice. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Después de confesarnos, Jesús nos abraza y nos besa. Estamos limpios y nuestra alma está resplandeciente, igual que nuestro cuerpo está limpio después de un buen baño. Jesús está muy contento de perdonarnos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 500 5036.
Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Hoy, como siempre, queridos niños, estamos reflexionando, pero vamos a ver quiénes nos acompañan hoy. Querida niña, ¿cómo te llamas? Me llamo Nair Luján López, tengo 12 años y estudio en el Colegio Senae. Muy bien, entonces Luján viene a acompañarnos en esta segunda partecita de lo que significa para nosotros la celebración de la Eucaristía. Y vos, querida niña, ¿cómo te llamas? Hola, yo me llamo Emma, tengo 10 años y estudio en la Escuela Perpetuo Socorro. Muy bien, entonces Emma también, que hoy viene con nosotros, como siempre, ella ya es más conocida. Luján, que se está entonces insertando también a nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Todos, queridos niños, todos los que quieran participar, lo importante es que tengan 9 añitos para arriba y entonces hasta 12 años máximo, entonces, queridos niños, para que hagamos nuestra catequesis de todos los días, que podamos participar, que podamos entender, que sepamos qué es lo que Dios nos pide. Como dice en una parte muy importante de la Biblia, queridos niños, nos dice San Pedro, nos dice: ustedes, cristianos, tienen que dar razón de su propia fe. Es decir, que nosotros, queridos niños, tenemos que saber responder sobre nuestra fe. ¿Qué es lo que creemos? ¿Por qué creemos? Y en quién, sobre todo, nos adherimos y creemos. Muy bien, entonces, Emma, decime de nuevo, hoy estamos tratando de ¿qué tema en esta catequesis? Sobre la segunda parte de la celebración de la primera comunión. Muy bien, estamos sobre esta celebración de la primera comunión. Luján, vamos a escuchar entonces en qué consiste esta segunda parte de la celebración de la primera comunión. La celebración de la primera comunión no es el mejor día para que los niños ejerzan el ministerio de lectores. Ese día, los niños están para escuchar lo que Dios les dice a ellos y no para que proclamen a los demás la palabra de Dios. La celebración, si es en domingo, debe de seguir el ritmo habitual, manteniendo las lecturas del día. Muy bien, queridos niños, vamos a ir viendo esto punto a punto, a ver qué nos dice la palabra de Jesús hoy. Como decía Emma entonces, que ese día, ¿qué es lo que tienen que hacer los niños? Tienen que escuchar la palabra de Dios. Exactamente. Hoy es importante en esta segunda partecita, ¿verdad?, de nuestra celebración de la Eucaristía, de la primera comunión, estar atentos a lo que Jesús nos quiere decir. También los niños que están ahí por recibir la primera comunión tienen que estar con las antenitas puestas en la Biblia, las antenitas puestas en la palabra de Jesús. Entonces, queridos niños, mucha atención porque eso es importante. Vos, Luján, ¿qué nos dijiste y qué nos enseñaste? La celebración de la primera comunión no es el día para que los niños ejerzan el ministerio de lectores. Ahí está. No es entonces el día en que ellos tienen que salir ahí y mostrarse ante todos, porque yo voy a hacer mi primera comunión, porque yo estoy aquí especialmente vestido, que todos me vean, etc. Entonces me voy y me pongo allá delante de todos. No. Queridos niños, ese día de la celebración de la Eucaristía, de la primera comunión, tenemos que estar bien concentrados y sobre todo tenemos que escuchar muy bien la palabra de Dios. Bueno, vamos a seguir y vamos a ver cuáles son los otros elementos importantes. Vamos a seguir, Emma, cómo continúa entonces y cómo tenemos que prepararnos
en esta liturgia de la palabra. Si es un día ordinario, se puede utilizar los que propone el leccionario para misas, con niños y concretamente las que tienen marcado carácter eucarístico. No se debe olvidar que también el Salmo responsorial forma parte de la palabra de Dios y como tal se debe respetar estructura de respuestas dialogante y el mismo texto sagrado. Muy bien, queridos niños, hasta ahí vamos a ir viendo los elementos tan importantes. Se dan cuenta, queridos niños, que todos tenemos que estar atentos, sobre todo a la palabra de Dios. Por eso nos decía recién que también cuando está el Salmo responsorial que se está leyendo, tiene que haber una respuesta. Algunas veces estamos distraídos, algunas veces no estamos escuchando lo que Dios nos está diciendo y que nosotros tenemos que repetir. Eso significa Salmo responsorial, Salmo que nosotros respondemos de alguna manera a la palabra de Dios. A lo que Dios nos había dicho, nosotros le respondemos con nuestra oración, con nuestra súplica. ¿Entienden, queridos niños? Entonces, Emma, léeme de nuevo cuál es lo elemental que acabas de enseñarnos a través de esta lectura. Que los niños tienen que escuchar la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Que los niños tenemos que escuchar la palabra de Dios. Muy bien, queridos niños, nosotros ahora nos vamos de nuevo un ratito a nuestra pausa, pero no cambien ustedes de canal. Vamos a seguir nosotros aprendiendo algo más con Aprendiendo con Jesús, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y nosotros estamos con un tema muy importante. Emma, ¿cuál es nuestro tema de hoy? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo en el día de hoy, Emma? La segunda parte de la primera comunión. Muy bien. La segunda parte de la celebración de la primera comunión, que consiste en qué cosa? En la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra, después del rito inicial que hemos visto ayer, queridos niños, en nuestra catequesis, hoy continuamos con la liturgia de la palabra. Qué importante escuchar la palabra de Dios, estar atentos a la palabra de Dios, saber lo que nos dice la Biblia, saber cuál es la voz de Dios que nos habla continuamente. Queridos niños, esto es elemental, esto es fundamental. Y bueno, vamos a ir ahora viendo lo que nosotros aprendimos, y yo quiero que ustedes también, queridos niños, vayan anotando en su cuaderno sobre todas esas preguntitas que nosotros hacemos siempre y sobre todas aquellas cosas importantes que ustedes van aprendiendo y van viendo en nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Y bueno, decime, Luján, ¿qué aprendiste hoy en nuestra catequesis?
Aprendí que el salmo responsorial también forma parte de la liturgia de la palabra de Dios. Muy bien, eso es importante, queridos niños. El salmo responsorial es una respuesta, por eso dice responsorial. Respondemos a la palabra de Dios y hace parte de la liturgia de la palabra de Dios. Vamos a repetir juntos entonces. El salmo responsorial, repitan conmigo. El salmo responsorial hace parte de la liturgia de la palabra de Dios. De la liturgia de la palabra de Dios. Ahora vamos a decir todito juntos. El salmo responsorial hace parte de la liturgia de la palabra de Dios. Muy bien, queridos niños. Qué lindo esto que nos dijo Luján. Y si nosotros pudimos aprender eso, queridos niños, hoy ya es una alegría grande. El salmo responsorial hace parte de la liturgia de la palabra de Dios. Emma, ¿y vos qué aprendiste hoy en nuestra catequesis? Yo aprendí que los niños, el día de su primera comunión, deben estar atentos a la palabra de Dios. Muy bien, muy bien, muy bien. Que los niños tenemos que estar atentos también, ¿verdad? Siempre tenemos que estar atentos, ¿verdad? Pero ese día de la primera comunión especialmente, queridos niños, porque algunas veces estamos distraídos. Y las mamás y los papás, y ustedes, queridos papás y mamás, que están ahí con la foto, mirá aquí mi hijo, no. Tenemos que estar atentos entonces. Emma, ¿vos ya hiciste tu primera comunión? Todavía no. Todavía no. Bueno, entonces ahí tu mamá y tu papá ya tienen que estar escuchando y que aprendan, que no se vayan ahí detrás del fotógrafo. Sacale la foto ahí, sacale allá. Y al final no estamos atentos con la palabra de Dios. ¿Y vos, Luján, ya hiciste tu primera comunión? Ya hiciste tu primera comunión. Qué bien. Entonces, estas cositas tenemos que ir aprendiendo. Y lo que nos dijo recién Emma y que tenemos que aprender para toda nuestra vida. Cuando estamos en la misa, cuando estamos celebrando la Eucaristía, tenemos que estar súper atentos a la palabra de Dios. Muy bien, queridos niños, así vamos terminando por el día de hoy nuestro programa. Le damos gracias a Jesús que siempre nos enseña algo y sobre todo nos compromete a ser buenos chicos en nuestra casa, en nuestra familia. Nos despedimos y le hacemos un chau chau y yo les dejo la bendición de Jesús en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta mañana con más Aprendiendo con Jesús.